Buen día inversores y bienvenidos al apartado de herramientas de análisis de Explosion Markets. En el día de hoy os presentamos la primera calculadora desarrollada por Explosion llamada Gestor de Patrimonios. ¡Empezamos! Esta herramienta nos permitirá saber cuál es la inversión más conveniente por tipo de activo según el horizonte temporal que dispongamos para la misma. Es decir, la composición por tipo de activo de nuestra cartera deberá atender como principal variable al plazo que dispongamos para realizarla, ya que nunca debe ser la misma para un periodo de un año, de 5 o de 10. Esta calculadora, por lo tanto, nos ayudará a tomar nuestras decisiones de inversión según la rentabilidad potencial de las mismas para cada espacio temporal, así como el riesgo asumido para cada una de ellas, y nos permitirá decidir si una inversión es conveniente o no para nosotros con criterios objetivos. También puede servir, según el caso, para decidir entre un fondo de inversión u otro que nos pueda ofrecer nuestro banco, según la composición por tipo de activos del mismo. Los fondos conservadores tendrán un mayor porcentaje de activos monetarios y de renta fija, y los de sesgo más agresivo le darán un mayor peso a las acciones. En primer lugar, vamos a explicar las diferentes áreas de la calculadora. En la caja distribución de activos pondremos el porcentaje simulado de cada uno de los tipos de activos que podrían formar parte de nuestra cartera. Están divididos en 5 grandes grupos. Mercado monetario, donde se incluirán aquellos títulos de deuda con un periodo de vencimiento inferior a un año, como letras o pagarés de Estados Unidos y Europa como los más representativos. En el apartado renta fija se incluirán los bonos a medio y largo plazo, tanto soberanos como de empresas europeas y norteamericanas. En renta variable incluiremos las acciones, en este caso están divididas en Europa, Estados Unidos, Japón, emergentes, donde incluiremos las chinas y de otros países en desarrollo, y España, casilla creada especialmente para aquellos inversores que pretendan invertir concretamente en el país ibérico. En materias primas incluiremos el oro como única commodity de inversión y no tanto de especulación, y en criptomonedas Bitcoin como divisa virtual de referencia. En cada uno de estos activos habrá que poner por tanto el porcentaje para el cual queremos hacer la simulación, y obviamente en la casilla cartera final el resultado debe ser del 100%. En la caja comportamiento de la cartera en cada espacio temporal tendremos para cada horizonte temporal el resultado mínimo, máximo y medio que puedes obtener en base a la composición de la cartera simulada, de tal forma que, por ejemplo, si hemos construido una cartera o hemos comprado un fondo de inversión con un 20% de activos monetarios, un 20% de activos de renta fija, un 40% de acciones divididas a partes iguales entre Japón, emergentes, Europa y Estados Unidos, y un 20% de oro, el resultado para el año que viene será de entre un menos 17,7% y un más 44,1%, con un intervalo de confianza del 100%, es decir, que en los últimos 50 años esos han sido los resultados más extremos que se han obtenido para una cartera de estas características. En este caso la media sería de un más 9,8% y la probabilidad de acabar en pérdidas de casi un 17%. Invirtiendo en esta misma cartera a 5 años vista, las rentabilidades anuales máximas y mínimas se estrechan, es decir, hay más certidumbre en lo que puede ocurrir, siendo la rentabilidad media siempre similar y la probabilidad de perder dinero prácticamente nula. Por eso se dice que la magia de la inversión viene en periodos largos, ya que una inversión de estas características no tiene ninguna probabilidad de acabar en negativo a 10 años, es más, la rentabilidad mínima que alcanzaremos dejará de ser negativa y como poco obtendremos un más 3% anual, eso sí, con una rentabilidad máxima potencial más baja, pues se van compensando los ciclos de mayor rentabilidad con los de menos. Ahora imaginemos que toda nuestra cartera está compuesta de acciones y oro. Como vemos, para el periodo de un año la rentabilidad mínima puede ser de hasta un menos 33%, disparando por tanto el riesgo de nuestra inversión. La rentabilidad mínima en cada espacio temporal debe ser siempre a la que más atención prestemos, pues delimitará nuestro perfil de riesgo psicológico y dictará si estamos dispuestos a asumir esas pérdidas y si por tanto deberemos hacer o no la inversión. Una vez sepamos el tiempo que vamos a tener activa esa inversión y si estamos dispuestos a asumir esas pérdidas, ya podremos ver la rentabilidad media y máxima de la misma para poder comparar entre distintas alternativas y elegir. En cambio, los resultados para los periodos de más largo plazo mejoran considerablemente con respecto a la otra cartera, siendo el resultado mínimo similar, pero el medio y el máximo bastante más elevado que el anterior. Por lo tanto, la conclusión es que cuanto mayor sea el plazo de inversión del que dispongamos, mayor cantidad de acciones deberemos incluir en cartera y menos de activos de deuda, siendo importante disponer de una pequeña parte de oro.
Hay consideraciones importantes que deberemos resaltar. En primer lugar, los datos usados para estos cálculos son desde el año 1970 hasta diciembre de 2020, un track record suficiente para establecer un intervalo de confianza muy elevado. Eso sí, podría ocurrir un evento de una envergadura superior a cualquiera que haya habido desde 1970, que ya es decir, y esta salirse de los parámetros calculados. Rentabilidades pasadas no aseguran rendimientos futuros, como se suele decir. Además, los resultados están expresados en euros, pero una inversión en cualquier divisa estable como puede ser el dólar estadounidense es igualmente representativa. En segundo lugar, las rentabilidades superiores a un año están expresadas en términos anualizados y las de menor tiempo en rentabilidades absolutas. Bitcoin no se puede utilizar para construir la cartera simulada ya que empezó a cotizar en 2010, por lo tanto su utilidad es meramente informativa y únicamente a nivel individual, es decir, si el 100% de mi cartera está formada por Bitcoin, las rentabilidades medias, máximas y mínimas esperadas son, bueno, juzguen ustedes mismos. Obviamente, y al llevar cotizando solo 12 años, los baremos pierden mucha confianza, sobre todo en los periodos largos. Los datos históricos para cada activo han sido obtenidos de Bloomberg y FactSet. Además, es importante resaltar que la calculadora es representativa para carteras diversificadas, no para activos individuales, es decir, no tiene sentido usarla si lo que se plantea es comprar una acción o bono en concreto, sino para plantear inversiones en fondos de inversión, ETF o en todo caso carteras propias pero correctamente diversificadas. De esta forma, con la calculadora podremos siempre tomar decisiones de inversión que se adapten a nuestro perfil de riesgo y siempre sabremos a qué nos enfrentamos cuando estamos haciendo una inversión en un horizonte temporal que siempre debe estar determinado. Además, podemos dividir de esta forma nuestra inversión en muchas subinversiones, en el sentido de que cada vez que se plantee meter una determinada cantidad de dinero en los mercados financieros en distintos espacios de tiempo, pueden plantearse distintas composiciones de la cartera en función de los objetivos de rentabilidad, riesgo y temporalidad de la inversión. Podemos tener una inversión inicial de, por ejemplo, 10.000 euros. Bien, ¿cuánto de este dinero va a necesitar dentro de un año? ¿Cuánto va a necesitar dentro de 5, o de 10 o de 15? En función de su respuesta, debería de dividir estas inversiones por espacios temporales. Por ejemplo, si necesito 2.000 euros dentro de un año, trataré de construir una primera cartera de 2.000 euros que haga que la rentabilidad mínima que puedo obtener sea la mayor posible. En este caso, deberá llevar un alto porcentaje de deuda, activos mucho menos riesgosos a corto plazo. Si necesito 3.000 euros para dentro de 5 años, crearé con este dinero la subcartera que más se adapte a mí para este periodo. Si puedo olvidarme del dinero restante a muy largo plazo, es decir, los 5.000 euros que me quedan, lo mejor es invertirlo todo en acciones, o para el que se atreva a criptomonedas. De la misma forma se puede hacer para ingresos recurrentes, es decir, la parte de su salario que pueda permitirse para invertir. Por esto insistimos desde Explosion que el mejor plan de pensiones es invertir en acciones a muy largo plazo, porque normalmente siempre dispondremos de un periodo suficientemente largo en el tiempo como para maximizar la rentabilidad mínima y media que podemos obtener, al tiempo que hacemos que la probabilidad de perder dinero sea del 0%. La clave de la inversión profesional, aquello por lo que se cobran las gestoras o bancos grandes comisiones, reside en esta herramienta, pero también supone un esfuerzo en lo que respecta a determinar cuáles son nuestras necesidades de liquidez para cada espacio temporal y también requiere el compromiso de cumplir siempre estos plazos. Si le interesa seguir aprendiendo sobre esta herramienta y la gestión de patrimonios profesional, háganoslo saber mandando un email al correo de Explosion Markets. Mientras tanto, muchas gracias por confiar en Explosion Markets y buena inversión.